Los próximos se los transmite Gaby. Bueno, en principio, agradecerle a todos. La verdad que le ponemos una ficha muy grande a todo esto. Bueno, hoy vamos a comenzar un ciclo que denominamos de nuevas tecnologías para una vivienda sustentable. En esta ocasión lo que vamos a presentar es un nuevo sistema constructivo que está en auge, que bueno, la mayoría conoce, que es el steel frame. Y para ello contamos con la presencia del señor Galeano, que es el representante de la empresa Steel Construcciones, y el arquitecto Guillermo Durán, que es el director de Hábitat Sustentable y responsable de la Fundación Energizar. Va a ser una charla entre ellos dos, donde nos van a informar sobre el sistema. Todo aquel que quiera hacer una pregunta, la hace en el chat y yo se las transmito a cualquiera de los dos disertantes en el momento. Así que bueno, Fernando, para que te encuentre, te activo el audio. A ver. Fíjate, Fer, si podés, si tenés activado el micrófono. A ver ahí. Ahí estamos. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Bueno, estamos justo en el atardecer. Sí, Fernando Galeano, de Steel Construcciones. Somos una empresa que estamos dedicados a construir con steel framing ya del año 2003. Hemos hecho cientos de obras. Es un formato que tiene que ver con estudios de arquitectura, por eso este evento. Es un servicio que se hace para estudios de arquitectura y complementario a estudios de arquitectura. Así que normalmente nuestros clientes son más comitentes, determinados estudios que se animan a iniciar este camino que tiene que ver con el steel framing. Bueno, en este proceso me imaginan que hay cientos de preguntas, cientos de dudas, mucha gente que por ahí tiene un poco de temor, estudios que les consultan seguramente sobre el steel framing y como que les cuesta el comenzar. Entonces, la idea es empezar a responder esas preguntas que son así difíciles, que hacen que los estudios tengan dudas o los arquitectos tengan dudas en empezar con este sistema. Y además, contar un poquito cómo se desenvuelve una obra en steel framing, qué circunstancias se dan, qué posibilidades tiene, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, y muchas dudas que en general tienen. Y para esto estamos con Guillermo, quien seguramente ahora va a empezar con las preguntas, además de presentarse. Y bueno, y estamos acá todos tratando de empujar para adelante en esta situación que vivimos de pandemia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Durán. Yo tengo un estudio de arquitectura que se llama Habitar Sustentable. Les agradezco a CAPA Distrito 2 por esta oportunidad, también a Fernando por esta oportunidad de ser una suerte de moderador de esta charla. Y sumando lo que decía Fernando, me parece importante en esta oportunidad que tenemos de compartir ideas, que Fernando nos dé su experiencia o su voz vinculada a lo que es el steel frame, que aprovechemos. Seguramente algunos de nosotros tenemos más experiencias con el steel frame, otros de nosotros por ahí recién estamos incursionando, digo como para generalizar. Seguramente entre nosotros hay distintos niveles de conocimiento de steel frame, y todas las preguntas siempre son bienvenidas. Y todas las preguntas siempre son bienvenidas. Y bueno, creo que una buena pregunta como para arrancar, como para que Fernando nos diga un poco qué opina, es nosotros como profesionales a la hora de pensar una construcción de steel frame, sobre todo por ahí para el primero que tiene la oportunidad de hacerlo próximamente, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta desde el anteproyecto? Si hay que tener muchas variables a considerar de una forma nueva, o qué tan distinto es el pensamiento a la hora de encarar un proyecto de arquitectura de una construcción tradicional al steel frame. Creo que ese puede ser un buen hincapié como para que Fernando nos empiece a comentar un poco cómo ir incorporándolo en nuestro quehacer profesional. Bueno, acá nosotros, te imaginas, recibimos
una cantidad de consultas enorme, de gente que no solamente es arquitecto, sino que además es un comitente, un futuro comitente, un cliente. Y lo primero que nos plantea es cómo empieza. Dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo le digo, tenés que buscarte un arquitecto. A ver, sí, fundamentalmente le digo, ¿por qué? Porque un arquitecto, primero, es quien te va a aconsejar, quien es el profesional que conoce del tema, no solamente de steel framing, hablo de obra en general, y que te va a asesorar sobre cómo diseñar tu casa. Y ese diseño es exactamente el mismo que para una casa tradicional. Así que a vos tampoco te compromete ni con el sistema ni con la obra. Podés empezar a diseñar tu casa como si fuera una casa absolutamente tradicional, que la vas a hacer con ladrillos, y después, una vez que tenés terminada, podés empezar a pedir presupuestos tradicional, en steel framing, lo que quiera, como para poder juntar todo y decir, esto me conviene, o esto me conviene mucho más. Pero mientras tanto todavía no tenés un compromiso con la obra, así que hay que darle para adelante siempre con un profesional que te va asesorando sobre el diseño y que además te va a ir asesorando también por los sistemas constructivos que hay disponibles en el mercado. Esto es fundamental. Después, la construcción, lo que tiene que ver con el diseño, no difiere prácticamente nada. A veces la gente me pregunta, o los profesionales me preguntan, ¿tengo que diseñar algo modulado en 60, en 40 o en una modulación determinada para poder construir con el sistema? Y la respuesta es muy sencilla, no. Primero porque lo único que podemos hacer modulando es ahorrar un perfil por esquina. O sea, sacrificaríamos el proyecto para ahorrar un perfil por esquina, no sería muy lógico, ¿sí? En segundo, porque la idea es ir al segmento específico que tiene que ver con las construcciones tradicionales, y que el producto final sea de la misma o de mayor calidad que una construcción tradicional. Entonces, para eso tenemos que arrancar en un proyecto absolutamente tradicional, ¿sí? Sí, cuando proyectamos, en realidad debemos pensar independientemente del sistema. No lo tomemos en cuenta, diseñemos algo que tenga que ver con una obra tal cual, la puede concebir el propietario o el profesional, de acuerdo obviamente a las limitaciones municipales o restricciones que tenga el barrio. El proyecto es exactamente el mismo. Sí, y bueno, y en relación, me imagino que, digamos, la documentación técnica, porque, por ejemplo, un arquitecto hace el anteproyecto o el proyecto, pero después toda la documentación técnica del dimensionado, de los perfiles, que obviamente deben ser, son tablas distintas, es un lenguaje distinto, son esfuerzos estructurales distintos. Eso claro. queda... Bueno, sí, eso, mira, ese es un tema por ahí importante. ¿Por qué? Porque también a veces piensan que ellos tienen que proveer esa información. Y en realidad lo que sucede es que en la práctica es muy, muy difícil que el profesional pueda proveer esa información porque se necesita haber armado construcciones, se necesita la práctica. Si el profesional puede hacerlo, realmente. De hecho, hay buenos profesionales que hacen documentación. Pero en general se termina con algo esquemático. Nosotros cuando diseñamos documentación, como nosotros tenemos un departamento técnico que se encarga de diseñar la ingeniería del sistema, la ingeniería de detalles, así se llama, toma en cuenta otros factores que tienen que ver con el formato de armado, con la logística, con el transporte, con la descarga, con el peso, con muchos otros factores que en general el profesional no toma en cuenta. Entonces, en general, siempre, si bien el profesional puede participar, siempre conviene que alguien que está muy, muy bien enfrascado, y quizás el mismo que lo va a armar, sea el que se encargue de diseñar esa documentación, porque además tiene un lenguaje. Y ese lenguaje, entre uno y otro, a veces difiere. Y tienen distintas maneras de acotar, distintas maneras de describir el panel, distintas formas. Para evitar todo eso, siempre conviene que si existe la posibilidad de que el constructor tenga acceso o pueda diseñar esa documentación a través de un estudio de ingeniería con el cual habitualmente trabaje, esa sería la situación ideal, ¿sí? No obstante eso, sí, el profesional puede diseñar de manera esquemática esa información como para que tenerla o compartirla con él. El diseño de documentación hay que entender que es un trabajo comunado con el estudio de arquitectura. Es decir, si el estudio de arquitectura diseñó, porque iba a ser una casa tradicional, una pared de 20, después cuando nosotros diseñamos el sistema steel framing, que tiene una pared de 16 aproximadamente, nosotros debemos ajustar medidas. Cuando ajustamos medidas,
vamos a llamar al estudio de arquitectura y vamos a preguntar, ¿tomamos el perímetro exterior? Si tomamos el perímetro exterior, obviamente se agranda algún ambiente, pero capaz que esa pared exterior coincide con alguna línea interior. Y esa línea interior ahora se mueve. Puede dar a un pasillo, puede dar a un dormitorio, hay que ver qué es lo que conviene achicar y obviamente de vuelta le vamos a preguntar al profesional. A veces el profesional también, porque por una cuestión de esquema, dibuja una puerta de 80 y literalmente tiene, la medicina en el CAD tiene 80. Pero en la práctica la puerta no tiene 80, la puerta tiene 86, así que hay que preguntarle si él la dibujaron a propósito, porque van a mandar a hacer una puerta de 80, o si es una medida nominal, simplemente de cuestión de 80, aunque la puerta es de 86. Todos esos ajustes hay que diseñarlos, hay que ajustarlos, y es un trabajo que es donde el estudio de arquitectura participa. Y finalmente, cuando todo está diseñado y que todo está ajustado, el estudio de arquitectura tiene que dar el ok, porque eso pasa a planta, donde está detrás de esa ventanita que está directa a la planta, donde se arma. Pasa a planta, y en planta solamente va a pasar a planta si el estudio de arquitectura dio el ok y está conforme a diseño. O sea, nosotros necesitamos eso por correo para que obviamente no tengamos ninguna diferencia. Fer, tengo dos consultas. Acá el arquitecto Lucas pregunta si la modulación no optimizaría la cantidad de montantes y a su vez mejorar el presupuesto. Y Oscar Graciano pregunta qué estructura tiene previsto el sistema para obras de más de una planta, columnas, vigas, entrepiso, cuando se termine. Bueno, un poco habíamos dicho que justamente modular una construcción ayudaría a ahorrar un perfil en cada esquina, o lo sumo 2. ¿Sí? Ese es el único ahorro. Dentro de lo que es el valor de una vivienda, eso sería como el 1 por 100.000 más o menos. Es realmente muy poco lo que optimizaría y lo que se ahorraría sacrificando en parte la arquitectura. Así que en general no, vos diseñás una casa como para hacerlo en tradicional o en steel framing, y le decís al propietario, ¿la querés en tradicional o la querés en steel framing? Es exactamente lo mismo y el resultado es exactamente igual. No vamos a modificar todo el proyecto porque vamos a hacerlo en steel framing, así que empezamos de nuevo con todo. No. No vamos a hacer todo eso por ahorrar un perfil, ¿sí? O 2, o 3, o 4, ¿sí? La segunda pregunta era... La segunda de Oscar es ¿qué estructura está previsto o tiene previsto el sistema para cuando es más de una planta? Columnas, vigas, entrepiso, que calculo que era... Claro. Mira, mucho depende, cada perfil, un solo perfil radioestrado correctamente, en una esbeltez de 270, aguanta 856 kilos por tabla, ¿sí? Esto significa que si en una planta baja vos tenés 200 perfiles, estamos hablando de unas 170 toneladas, 160 toneladas. Eso es como para varias plantas, ¿sí? Ahora lo que sucede es que hay que hacer un análisis de cargas puntuales, una vez que tenemos las cargas uniformemente distribuidas. En ese análisis de cargas puntuales, que ya no se hace por tabla, se hace con un programa que puede ser CPK 3D, ahí tendríamos que ver, si tenemos un gran aventanamiento, qué carga soporta ese perfil. Pero más allá de este detalle de ingeniería, nosotros optamos por hacer algo un poco más simplificado. Cuando tenemos una obra de 2 plantas y no reviste grandes luces, en realidad simplemente cambiamos la modulación a 40, de 60 a 40, y todas las casas de 2 plantas se hacen con modulaciones de 40. Entonces otra vez está sobredimensionado. Sin embargo, puede pasar que vos tengas doble losa. En realidad lo que se hace es un cálculo de cuánta carga soporta la construcción, se va a una tabla y en esa tabla se verifican los esfuerzos. Lo que sucede como resultado es que normalmente con una modulación de 40 podés tener una casa de 2 plantas tranquilamente con el perfil más finito de todos, que es 0,9. Igual el sistema prevé perfiles de 1,24, que tiene un 60% más de masa, de 1,6, que es casi el doble de masa, y de 2 milímetros, que bueno, ya es bastante, muchísimo más, y la resistencia es enorme. Hay que pensarlo como si fueran cargas portantes, uniformemente distribuidas a través de todos los paneles. Todos los paneles funcionan, tienen una resistencia a cargas axiales. Esa resistencia está uniformemente distribuida a través de todos los paneles. Por lo tanto, la construcción de planta alta o un tanque de agua de 1000 litros, la carga es despreciable, es realmente muy poca comparado con la resistencia de perfil. Y otro tema, la resistencia de perfil,
es un perfil laminado en frío con una altísima resistencia, ¿sí? No tiene nada que ver con una correa que se usa para los galpones o para otras cosas. Igual que el galvanizado es completamente distinto, inclusive de una chapa de un techo. Es un producto de muy alta calidad y está normalizado. Por eso tiene esta aplicación y es tan resistente. Y no se puede reemplazar ni con hierro negro, ni con ningún otro material similar o parecido, como el de las correas de los galpones o demás. ¿Mm? Sí, algo que me parecía interesante, Fernando, es que en cierta forma, como el steel frame, por lo que vos venís comentando, prácticamente es la envoltura de la vivienda, porque estamos hablando de paredes y de techos también. En su mayoría de los casos, el hecho de hacer una vivienda de steel frame y que ustedes se encarguen de la ingeniería de detalle, es como prácticamente resolver casi todos los detalles constructivos de una forma en conjunta del envolvente de la construcción. Y en relación a esto, algo que como arquitecto es importante que sepamos es la variedad estética que nos puede permitir el steel frame, si es como que las soluciones estéticas están condicionadas, o lo mismo que uno puede hacer con cualquier tipo de arquitectura o cualquier solución estética, con el steel frame también lo podemos lograr. Bueno, en realidad el steel framing te permite inclusive mejores soluciones y algunas cosas que parecen a veces imposibles de resolver con hormigón o con tradicional. Pensemos que la construcción tradicional en realidad por sí solo el ladrillo no soluciona todas las situaciones. Necesitas el hormigón, la columna de hormigón, la estructura de hormigón armado, cosas que te dan soluciones estructurales que son importantes, ¿sí? En el steel framing eso no sucede. En realidad, como el sistema son paneles portantes que distribuyen la carga, casi prácticamente no hay obra que no se pueda realizar. Por lo tanto, en general lo que hacemos nosotros en realidad es directamente pedimos el proyecto tradicional. Ni siquiera es que tomamos en consideraciones, por ahí a veces le marcamos el ancho de las paredes porque después nos ahorramos esfuerzo en achicar y en hacer consultas. Que en la pared exterior es 16 y en la pared interior es 12,5. Pero en general ninguna otra cosa porque no hay casi límite en lo que permite hacer el sistema. Si vos lo diseñás y diseñás, no sé, los invito a que entren al Instagram nuestro, Steel Construcciones ARG, porque van a encontrar viviendas muy variadas. Hay entradas a countries que parecen totalmente hechas de hormigón y no tienen paredes portantes. Hay casas que vuelan 5 metros casi sin apoyo. Así que te imaginás que la variedad y la cantidad de cosas que se pueden hacer es inclusive más variedad que en una construcción tradicional. Así que no, pueden diseñar lo que quieran directamente, ser libres de poder explayarse, porque lo más probable, bueno, hay que decir la verdad, pueden cambiar los costos, ¿no? Si diseñan algo que es muy jugado, va a haber un cambio en la estructura de costo, porque la cantidad de acero que se necesita quizás sea más, quizás tenga que estar mejor reforzado, y en los cálculos, cuando haces los cálculos te cambian los calibres, y terminás gastando más. Pero puedes dar rienda suelta a proyectar lo que quiera, porque es muy probable que se pueda hacer en el 99,9% de los casos. ¿Sí? Prácticamente no hay casos donde no se pueda hacer. Y algo que me parecía muy bueno, esto que mencionaba de los costos, y por supuesto que es una variable que a veces como profesionales tenemos que saber. ¿Existe alguna solución en steel frame en lo que es revestimiento exterior que tenga una buena combinación de tu parecer, o que sea lo que la gente más generalmente pide, la solución que por ahí hace que todo el envolvente sea más económico y que también técnicamente sea bueno? Mira, por latitudes en la Patagonia se construye mucho con steel framing, pero se usan terminaciones, como la legislación exige que haya terminaciones de la zona, o sea, que tengan que ver con el ambiente. Se usa mucho la madera y la piedra, ¿sí? Entonces, en una oportunidad hicimos un hotel de 1000 metros, un lodge de pesca, y hasta los 80 centímetros era piedra de voladura. Y a partir de los 80 centímetros querían poner madera. Nosotros decidimos que la madera no era lo conveniente, ¿sí? Entonces se colocó siding, que tiene menor mantenimiento, ¿sí? A partir de ahí, y de algunas otras obras que se han hecho en la ciudad, nosotros hicimos muchísimas obras desde Ushuaia hasta
Bolsón, Esquel, Trevelin, muchísimas obras. Y tomamos mucha experiencia. Y una de las cosas que descubrimos es que el shading tiene algunas patologías, ¿sí? En general, todo lo que está fuera del EIF, el EIF es Exterior Insulation Finish System, ese es el sistema de terminación exterior y está en inglés porque es como se hace en todo el mundo, ¿sí? No hay manera de reemplazarlo en la práctica, porque en el caso del shading se producía inyección de aire dentro del panel, por ejemplo. Hoy por hoy lo que hacemos es entregar en EIF, que es la mejor terminación, la que te asegura la cantidad absoluta de la construcción, tanto en lo térmico, hidrófugo y acústico, y después como estética, piedra, chapa, shading, lo que quieras, no hay ningún problema. Pero tratamos de manejar esta calidad que yo sé que no todo el mundo lo hace, porque inclusive tampoco podemos pretender que todos lo sepan, pero en este caso nuestro de Steel Construcciones, partimos ahí, hacemos la construcción con EIF y todo lo que vos necesites hacer como terminación exterior, se puede hacer. En el caso, por ejemplo, de la piedra, y ahí tenemos la experiencia que tenemos con vos, Guillermo, se ponían, bueno, en la construcción tradicional ponés el hierro del 4,2 para agarrar la piedra, para que no genere una carga excéntrica, queda apoyado y conectado con el 4,2. En el caso de steel framing, se llaman los pedacitos de fleje, que se trababan entre las piedras para que esto quede perfectamente unido una cosa a la otra, ¿no? Y no tenga rajaduras en la parte superior. Así que no hay límite casi tampoco en terminaciones exteriores, tomando las precauciones que se necesitan tomar. Que la construcción en sí misma, el sistema en sí mismo, sea absolutamente térmico, independiente de la terminación exterior, térmico, acústico y hidrófugo. Fernando, tengo unas preguntas. Por un lado, ¿cómo sería la estructura del entrepiso? ¿Cómo serían las capas? Preguntan. Bueno, en un entrepiso ahí hay un punto, ese es un punto que me encanta porque es polémico. Vos sabés que la gente cree que por ahí es porque la construcción es completamente seco. Es completamente seco. No, no es completamente seco. En los entrepisos, por ejemplo, nosotros recomendamos, y toda la estructura se calcula para que soporte un sustrato húmedo. Esto es, puede ser un alivianado de entre 6 y 8 centímetros, que es lo que marca el fabricante, y una carpeta, y después sí una terminación en ¿cómo se llama? En cerámico, o piso flotante, o de madera, lo que quiera. Pero cuando vos te subís arriba de un entrepiso de steel también, pasan dos cosas. Si lo quieren hacer en seco, lo que sucede es simplemente que es una conformación de perfiles, pensemos. Una U adentro, una cena dentro de una U. Y para conectar los tornillos, todo eso genera un espesor adicional a la set normal. Cuando uno pone la placa de USB, ¿sí? que conforman el entrepiso, esto copia y genera esas ondas. Y después el propietario se encuentra con que el piso flotante se mueve, ¿sí? Con que vibra, con que el ruido no es sordo, sino que es un ruido de vibración intensa o hueco. Entonces, claro, esas cosas son un detalle muy interesante. Nosotros optamos directamente por calcular todo para un sustrato húmedo, que se coloque el sustrato húmedo entre 5 y 8 centímetros de alivianado, la carpeta y después que pongan lo que quieran. Entonces vos te subís arriba y podés saltar, hacer lo que quieras y se comporta exactamente como si fuera una losa. Esa es la mejor terminación. Además de eso, hay una onda, una frecuencia de sonido que queda eliminada con esa masa que tenés del sustrato. Y por debajo, en los huecos donde va el entrepiso, los entrepisos normalmente tienen 200 milímetros, ¿sí? En los huecos se pone lana de vidrio para acustizar, para ayudar a la acústica en otra frecuencia de onda de sonido más amplia, para que no pase a la planta baja. Así que en realidad tenés la cámara de aire, la lana de vidrio y el sustrato húmedo para acustizar perfectamente. Y además el confort que queda en una construcción así es enormemente superior. Es muy parecido a una construcción tradicional. Es indistinguible, digamos. Esa es la idea, de que el producto final siempre sea el de mayor calidad, ¿sí? Últimamente nos hemos puesto un poquito más duro con esto y cuando tienen terminaciones en seco, hemos estado dejándolas pasar, digamos. En realidad es como un capricho. Nosotros sabemos que ya no va a quedar bien y que inclusive hasta puede generar problemas para él. Entonces, lo ponemos como condición de contratación. Que acepte que haya una terminación húmeda, por eso el entrepiso no es del todo húmedo. A veces por ahí la resistencia tiene que ver con el espesor, porque obviamente aumenta un poco el espesor. Tenés los 20 más la estructura del techo de cierrazo bajo,
la estructura y la placa, y después tenés el lado de arriba, tenés esos 8 centímetros, 10 centímetros, que va a ocupar el contrapiso, entonces te da 30 centímetros mínimo, ¿sí? Capaz que un poquito más, inclusive. Entonces, Otra de por ahí las... pasan los sistema. Ok, otra de las preguntas es si se realizan losas alivianadas, qué capacidad de carga tienen y cómo sería cuando tenemos una terraza exterior, cómo serían las capas, que más o menos algo dijiste ya. Sí, está bien. Mirá, lo que tiene con el entrepiso se calcula. O sea, cuando más luz tenés, obviamente tenés menos capacidad de sobrecargas. Por lo tanto, el entrepiso pasa de tener, la viga del entrepiso pasa de tener 20 a 25 a 30 centímetros y los calibres pasan de 1.24 a 1.6 o a 2 milímetros. ¿Sí? Y las distancias pasan de 60 a 40. ¿Sí? Eso hace que la absorción de carga sea enorme. Poder calcularla por 1000 metros por metro cuadrado, 1000 kilos por una tonelada por metro cuadrado, y en luces hasta de 8 metros, sin armar compensados de varios perfiles y que sean enormemente altos. Así que las posibilidades son bastante interesantes y no hay un límite preciso porque en realidad podés resolverlo siempre, obviamente gastando más. Por supuesto que es una luz de 10 metros para un entrepiso donde hay una carga importante, vas a tener unas vigas importantes y obviamente van a salir más caras. La segunda pregunta me dijiste. No, la otra ahora, no, era con respecto a las terrazas verdes, calculo yo, porque es terrazas exteriores, ¿cómo sería? Las terrazas, bien. Perfecto. Mira, cuando vos tenés un entrepiso interior, ¿sí? Este es el entrepiso interior, ¿sí? Con su carga, ¿sí? La viga que está por debajo, esa carga que va a tener entre 8 y 10 centímetros, ¿sí? Y vos tenés que pasar a un ambiente exterior. Ese ambiente exterior debería estar por debajo del nivel, por un tema hidrófugo, del nivel interior, ¿sí? Pero además tenemos que considerar que en este nivel exterior, ¿sí? Vos necesitas tener el mismo sustrato que adentro, pero además con pendiente. Y esa pendiente mínima no puede ser inferior a 5 centímetros para que no se parta. Por lo tanto, la parte máxima puede tener hasta 14, 15, 16 o más, de acuerdo al tamaño de ese patio, digamos, ¿no? Para que eso desagüe correctamente. Pero además de eso, hay un tema que tiene que ver con la impermeabilización. Es decir, vamos a repasar. Tenemos la pendiente. Listo. Y si pusimos la placa USB, ahora empezamos nylon y empezamos a cargar eso con el alivianado. Una vez que está alivianado, el alivianado es irregular, necesitamos dejar una superficie un poco más lisa. ¿Para qué? Para impermeabilizarla correctamente. Puede ser con membrana, puede ser geotextil. Las 7, si es geotextil y pintura, las 7 manos correspondientes cruzadas, ¿sí? Una vez que tenés eso correctamente impermeabilizado y que desagua, que ese impermeable desagüe en un desagüe, recién ahí, después de esa membrana, podés pensar en hacer una carpeta que va a ser de 4 o 5 centímetros, que va a tener que tener una malla para que no se raje, y arriba recién podés poner el cerámico. Quiere decir que ese espesor es un espesor considerable. Por lo tanto, entre la estructura interior, vamos abajo, la parte de abajo, sin controlar arriba las capas de material, entre la estructura interior y la estructura exterior, tiene que haber un desfasaje que permita que vos puedas poner todo eso arriba sin que pase el nivel interior. ¿Sí? Así que todo eso, toda esa ingeniería, porque es parte de la ingeniería de detalle del sistema, la tiene que hacer, obviamente, quien está preparado para hacerlo. Esas dudas son muy comunes. En realidad la gente, lo primero que me pregunta, yo digo, quédate tranquilo, porque es algo que es facilísimo de resolver, y ya nosotros te lo vamos a dejar preparado para que vos puedas hacer todo ese trabajo y nada se te salga. Ha pasado alguna vez que fui a una obra que tenían problemas, porque claro, empezaron a llenar, y quedó más alto que el interior. Bueno, que se queden tranquilos, porque eso es algo sencillo de eso. Bueno, y otra pregunta es cómo actúa el sistema frente a los sismos. Que bueno, ahí un poco vas a hablar, Guillermo, también. Bueno, no sé si querés, Guillermo. No, dale. Bueno, en general, un sismo es una carga, no deja de ser una carga como cualquier otra. Es una carga que trabaja en todas las dimensiones, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de las cargas axiales en el sistema. El sistema ya viene, tiene por definición un perfil está doblado para tener una enorme resistencia a cargas axiales. Pero las cargas axiales tienen un solo sentido,
que es el vertical, ¿sí? El peso propio de la construcción o la sobrecarga que tenga por muebles, personas y demás cosas, ¿sí? Pero además tenés cargas horizontales en todos los sentidos. Para eso están elementos que se llaman cruces de San Andrés, elementos de vigas de repartición, distintos elementos que se colocan en la construcción para distribuir las cargas, ¿sí? Y que esa carga termine de una carga lateral, como puede ser viento también inclusive, en este caso, como sismo, y terminen a través de los flejes, ¿sí? O a través de los flejes, en la losa. La losa es la que se encarga de absorber esa carga. ¿Cómo se conecta el sistema a la losa? Ese es un punto interesante, porque están desarrolladas las piezas de ingeniería que hacen que todos esos flejes se puedan conectar correctamente a la carga, a la losa, y que la losa absorba esa carga. Estos se llaman anclajes químicos. Mira, que casualmente acá me están trayendo uno. Esto es el conector de un anclaje químico, ¿sí? Tienen, como pueden ver, un montón de agujeritos, ¿sí? Estos agujeritos permiten que se conecte a uno de los cuadrantes verticales, ¿sí? Y del lado de abajo tiene un agujero. Ese agujero se conecta a este perno, que está diseñado específicamente para acá, para esta situación, y va agarrado al hormigón con un químico. En las pruebas de laboratorio, esta pieza produce el cono de ruptura del hormigón alrededor de 2 toneladas, dependiendo del tamaño de este perfil, puede ser hasta inclusive bastante más. De este perno puede ser inclusive hasta bastante más. ¿Qué significa el cono de ruptura del hormigón? Significa que esto no se rompe nunca. Lo que se rompe es el hormigón, siempre, ¿sí? Y esta pieza está diseñada para producir un cono de ruptura del hormigón. Siempre se va a romper un hormigón, un H17 o cualquier otro hormigón, antes de que el anclaje se destruya. Estos anclajes son los que absorben esas cargas horizontales, porque en general la gente piensa que esto es para la fricción, ¿no? Estos anclajes fueron desarrollados para absorber las cargas de los flejes de las cruces de San Andrés. Por eso es tan importante que tengan la cartela, porque la cartela les permite poner la cantidad apropiada de tornillos para que esto trabaje efectivamente a la tensión que tiene que trabajar, ¿sí? Si vos le pones un solo tornillo al fleje, el tornillo va a cortar a 200, 300 kilos, ¿sí? Y esto trabaja a 2,5 toneladas, ¿sí? Así que necesitan la cantidad suficiente de tornillos para que el fleje transmite el 100% de la carga al anclaje. De esa manera se absorben las cargas horizontales como sismo, ¿sí? Normalmente que para esto hay tablas para poder verificarlos y demás, así que eso no es un tema más bien de ingeniería. Nosotros en general, por ahí en la cordillera nos han pedido alguna vez un análisis de cargas de sismo, así que son muy pocas las obras que lo piden. Ok, otra pregunta es, ¿los tiempos de ejecución varían si se puede realizar panelería en taller y montar en obra o realizar en situ todos los paneles? Sí, varía muchísimo. Si tenés aceitado todo el proceso de documentación, panelización y transporte, el tiempo en obra puede bajar hasta 4 veces más, ¿sí? Con relación a hacerlo en el mismo sistema, en la obra, quizás 3 veces más es mucha la diferencia. Te digo porque hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque vos tenés un lugar absolutamente controlado, donde la calidad la podés controlar, donde no siempre tenés a alguien controlando, donde además podés tener las escuadras para que directamente pongan el panel en una escuadra grande, amplia, ¿sí? Y no tengan que el tipo andar midiendo pedacito por pedacito. A veces no tenés ni siquiera el lugar en el suelo para apoyar. A veces están haciendo la platea y el equipo de gente se pone a armar en el fondo, en el medio del pasto. Imaginá que cuando lo atornillan a la panel está todo deformado así, digamos, ¿no? Porque claro, no es una superficie plana. Entonces, y además, en ese caso, tendrás que esperar a que hagan la platea para poder usar la platea como superficie plana para hacerlo. Cuando vos en depósito, acá en planta, mientras están haciendo la platea en obra, ya están haciendo los paneles. Cuando terminaron la platea, ya tenés todos los paneles hechos, listos para montar. Entonces, todo ese tiempo ocioso que se puede perder, en realidad no se pierde, sino que se está aprovechando al 100%. Siempre y cuando tengas aceitado todo ese mecanismo, ¿no? En general, cuando no tenés aceitado, no tenés un lugar donde poder hacer esa panelización, bueno, también se pierde tiempo. Y a veces la gente me pregunta, ¿por qué vale lo mismo una construcción cuando nos piden presupuesto a nosotros que le piden presupuesto a un tercero que no tiene ninguna
infraestructura como para poder hacer una obra. Una de las razones es esa, que en general no tienen aceptados los mecanismos, sino que van improvisando en la medida que van haciendo las obras. Y la segunda razón, obviamente, tiene que ver con las compras, pero eso es otro tema. Ok, después me dicen, para trabajar con placas colaborantes no entraría en conjunto de steel, o el armado de la losa en perfilería hace que trabaje absolutamente todo en conjunto. No lo entendí. No, estoy tratando de descifrar. Porque dice, usar placas colaborantes no entraría en conjunto de steel, o sea que sería todo parte de la placa, o el armado de losa, perfilería, hace que trabaje absolutamente todo en conjunto. Yo no entiendo mucho de esto, pero bueno. No sé a qué se... No, yo tampoco. Bueno, el otro es que usan como encofrado perdido. Bien, a ver, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Las placas del sistema, por definición, no son un encofrado perdido. Ahora, en la obra, tienen funciones de encofrado perdido. ¿Por qué digo por definición? Las placas que se usan para hacer steel frame son placas OSB. El OSB no es una placa de retazos que van sobrando de obra, no. Es una placa que se cortan las fibras específicamente para que obtengan la mayor resistencia. Y esa placa tiene un sello en el medio, seguramente alguno lo ha visto, que se llama sello APA. APA es una empresa americana que se encarga de hacer las pruebas periódicamente de resistencias a cargas horizontales. O sea, no podemos reemplazar con una tabla de multilaminado fenólico una tabla de OSB. La tabla de OSB es específica para hacer steel framing y ya está aprobada. Y de hecho, si alguno se pone a hacerlo, puede levantar una placa de multilaminado de 10 o de 12 de un extremo y se comba. Si usted levanta una placa, de OSB de 11.1, se levanta y se levanta perfectamente recta. No se comba en ningún punto. ¿Sí? Eso es la resistencia que se necesita para que el sistema funcione correctamente, para que la placa de rigidización del sistema trabaje correctamente y en ningún punto se combe, ¿sí? Y flexione. Eso transmite la carga en todo el frente del panel en forma igual. Así sea el panel finito así. ¿Sí? Transfiere la carga correctamente. Por eso no se puede, no es un encofrado perdido, sino que es una placa de rigidización. Ahora, en la práctica puede ser un encofrado perdido. De hecho, si vos vas a poner un alivianado en el entrepiso, va a trabajar además de como placa de rigidización al plano horizontal, va a trabajar además como encofrado perdido. Pero ojo, placa de rigidización en el plano horizontal. Eso puede pasar en el entrepiso. Pero en el techo es vital que esté. Yo he entrado a algunas obras donde se ven las aislaciones colgando y en realidad no le eliminaron la placa del entretecho. Eso se puede hacer en una obra tradicional. En una obra de steel framing no. Porque esa placa del techo está distribuyendo las cargas horizontales uniformemente por toda la construcción. Así que es fundamental entender que es una placa fundamental que tiene que estar, no puede faltar, y que cumple funciones de rigidización, fundamentalmente. Bueno, Bien. otra pregunta es perdón, Guille, ahora te dejo la próxima, porque si no se me acumulan. Sí. ¿Cómo se comporta el sistema frente a fuertes vientos? Sí, bueno, esa es una pregunta interesante, ¿ves? La gente por ahí piensa que el sistema es frágil o endeble cuando hay cargas horizontales. Y en realidad, en la práctica, se hace un análisis de cargas horizontales. Capaz que podríamos decir que no es necesario una casita chiquita de 50, 60 metros, porque en realidad la resistencia a las cargas horizontales del sistema, inclusive sin flejes, solo con las placas de OSB es altísima. De hecho, en Chile prácticamente no se usan los flejes. ¿Sí? Pero cuando vos tenés dos plantas, o sea, el momento cambia cuando vos pasás de una planta a dos plantas o cuando pasás de tres plantas. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo que está haciendo la planta baja a cargas horizontales en los perfiles, en las placas, pasa a ser importantísimo. La pregunta, perdón, definime de vuelta la pregunta que me fui por el tema y... No, ¿cómo se comporta el sistema ante fuertes vientos? Si resiste, bueno. Para que tengan una idea, nosotros hemos hecho casas en Ushuaia, Río Grande, nosotros estamos una semana y quedábamos sordos de la cantidad de viento que soplaba día, tarde y noche y de más de 100 km por hora.
y de Ushuaia y Río Grande es la provincia, Tierra del Fuego, es la provincia que más casas de steel framing hay. Y después a lo largo de toda la costa patagónica y de toda la cordillera patagónica, casi todo lo que se hace en steel framing. Así que te imaginas que esa pregunta automáticamente está resuelta. La resistencia al viento es fabulosa, pero no obstante eso se calcula, no es que tampoco la dejamos librada al sistema del civismo, sino que hay que calcularla porque si tenés una construcción amplia, el hotel ese que conté hoy, que estaba junto a un lago, que se llama Lago Rosario, tiene 80 metros de largo. 80 metros de largo por la altura, y en la parte de doble altura, o sea, de espacio de doble altura, de 2 plantas, genera una carga de viento enorme. Y las paredes en el otro sentido perpendiculares eran bastante cortas, tenían 7 metros. Así que te imaginas que en esas paredes había en todas y cada una doble fleje, porque el impacto que tenía desde el lago, del viento, era importante. Así que la resistencia al viento es absolutamente óptima, ni siquiera vibra, porque la placa OSB, una de las funciones que tiene de rigidización es eliminar la vibración de la estructura. Guille, te dejo. Bueno, una pregunta importantísima, sobre todo a la hora de sentarse con los clientes, es el tema de los costos del steel frame. Bien. Fuimos grano. Es más, por eso lo dejé a Guille, porque es una de las preguntas que a mí me seguían. No era para el final eso. Bueno. Yo creo que es como para darle un poco de equilibrio. Después seguimos con los temas técnicos, pero me imagino que debe haber varios que estamos con eso en la cabeza también. Sí. Bueno, primer mito, uno de los mitos del steel frame, que el steel frame es más barato que la construcción tradicional, o más caro, en algunos casos me dijeron que era más caro. Bien, a ver, de una construcción, el sistema representa como mucho el 40% de la obra. ¿Sí? Como mucho significa que una obra económica representa el 40%. En una obra donde todas las terminaciones son de primera calidad, ese 40 se transforma en un 35, en un 30. ¿Sí? Y de ese 30 que representa el sistema, desde el cielo raso hasta la cubierta de chapa es exactamente la misma que en una casa tradicional. Por lo tanto, lo que es distinto del sistema a una vivienda tradicional, ¿cómo puede andar entre el 15 y el 20%? En una obra de cierta jerarquía no va a ser más del 15%, y en una obra un poco más sencilla puede ser hasta un 20% de lo que vale el sistema, de lo que vale, perdón, la construcción terminada. Por lo tanto, si hay una diferencia, está en el muro nada más. Y el muro representa ese 15%. ¿Cuánto puede variar la obra terminada por cambiar de ladrillo a steel framing? Tomemos en cuenta que el steel framing tiene 10 capas. Esas 10 capas son de alta tecnología. ¿Sí? No es el ladrillo, que es, bueno, el barro, la arena y el cemento, ¿no? Obviamente. Que tiene su proceso, obviamente. Pero que en valor es varias veces más económico comprar ladrillo que comprar todos los materiales de steel framing. Compensa el hecho de que el sistema se hace bastante más rápido. Entonces tenés menos mano de obra. Inclusive aunque la mano de obra individualmente se pague más cara, es tan rápido que gastás muchísimo menos jornales. Entonces hace que ese 15-20% sea más o menos el mismo 15-20% que los muros de ladrillos. ¿Sí? Pero, insisto, esta parte es lo distinto del sistema. Después, movimiento de suelo, platea, carpetas, cerámico, cloaca, gas, plomería, electricidad, aire acondicionado, calefacción, alarma, todo eso, más las aberturas, más la pintura, más los revestimientos, artefactos, todo es exactamente igual a una obra tradicional y es la mayor parte de la obra. Y encima, dentro de lo que es el sistema, desde el cierrazo hasta el techo, es exactamente igual que una obra tradicional. Exactamente igual, digo, en términos relativos, ¿no? Una obra tradicional usas tirante de madera y acá usas perfil de acero. En una obra tradicional usas salina, quizás, y acá usas USB. En una obra tradicional, bueno, clavaderas y acá usamos omegas, o a veces clavadera también. Y después, en algunas cosas un poquito mejor, porque cuando haces un cielo raso de Turlock, en steel framing, se usa nylon, lana de vidrio y el cielo raso. En una obra tradicional, por ahí eso no lo tenés. Así que lo térmico y acústico es un poco mejor. Bueno, diría que bastante mejor. Bueno, y siguiendo ahí con lo acústico que comentaba Fernando, me parece que hay varios temas de aislaciones para hablar, pero pensando en lo acústico, un ejemplo es ahí tu oficina,
que para el que le interese, no sé si por ahí estoy excediéndome a la invitación, pero es No, muy no, interesante ver cómo están trabajando en el taller y en la excelente. oficina existe la aislación térmica y es un buen testimonio del potencial que vos siempre hablás del steel frame en tema de aislaciones y en tema también de que más allá de ser una construcción, digamos, liviana, en las terminaciones y en esto de pisar, hablabas del entrepiso, del pisar el entrepiso o incluso en las escaleras, tiene la misma terminación que la construcción tradicional para aquellos clientes que cada vez son menos, pero que exigían esa solidez del ladrillo. Claro, sí, nosotros la oficina, con lo que se ve desde la ventana para allá, tenemos la planta, lo que tiene que ver con el montaje, con el corte, especialmente con la parte de corte, cuando cortas perfiles, que son sensitivas, que están trabajando y que, bueno, hacen realmente un ruido que es ensordecedor. Directamente la gente trabaja con productores auditivos. Pero nosotros que estamos contiguos, decidimos resolver toda la parte del cerramiento en steel framing para evitar, y obviamente que estos son vidrios PH con doble vidrio, para evitar el problema acústico. El primer problema que tuvimos es que sabíamos que no se iba a poder trabajar porque a veces era imposible estar adentro del ambiente del galpón, porque no se podía hablar directamente. Resolvimos estos muros en steel framing y realmente acá se puede trabajar confortablemente y se siente el ruido, pero es mínimo, es realmente un ruido que no molesta. Es como un zumbido detrás de las paredes. Y si vos abrís la puerta, bueno, se abrió la puerta porque necesito hablar, no se puede, sino. Para que tengan una idea, para cuando uno va a hacer un estudio de grabación, cuando uno va a hacer determinadas construcciones que necesitan la acústica, no vas con ladrillos, en realidad vas con estos materiales. ¿Sí? Estos materiales son los que te pueden lograr que tengas una acústica correcta. Y además vos podés pedir un ingeniero en acústica, alguien que se dedica a la acústica y poder decidir cuántos decibeles necesitas escuchar del lado de adentro y a través de estos materiales, de la combinación de distintos materiales y obviamente constructivamente también, porque a veces se necesitan paredes inclinadas para absorber distintas longitudes de onda de aire, de compresión de aire, se puede lograr un estudio de radio, definitivamente. Ok, te hago otra pregunta, Fer. Dice, el encofrado perdido en un entrepiso, ¿no sería una chapa acanalada que sirve, por ejemplo, para realizar un entrepiso húmedo? Sí, es una de las opciones y está muy bien, yo no estoy en desacuerdo. Lo que sucede, nosotros no la usamos porque en general vos tenés un perfil de acero donde vas a colocar una chapa acanalada, ¿sí? Esa unión de la estructura del acero junto con la chapa acanalada suele generar algún tipo de ruido o de vibración. Entonces, normalmente, si la hacemos así, porque a veces el estudio me lo pide, un estudio de arquitectura, me dice, mira, nosotros tenemos buena experiencia, me gusta el tema de la chapa acanalada, bien, hay que poner un separador. Viene una banda de estanqueidad que se usa para abajo de los paneles, y esa banda también viene en distintos espesores, se puede poner sobre el perfil, y eso te habilitaría a poder apoyar una chapa acanalada y para después poder la aislación y poder sonar tranquilo. Nosotros elegimos el OSB justamente para evitar tener que poner a mano, un trabajo muy manual, esos separadores para que no haya ningún tipo de vibración. Pero sí, se puede poner chapa, no hay ningún problema. Hay que tomar en cuenta que, tomemos en cuenta esto. Si vas a poner una estructura de entrepiso, la estructura de entrepiso, vas a poner arriba una carpeta o algo de eso, ya la carpeta y la parte húmeda va a generar una distribución de cargas, ¿sí? Que tranquilamente lo estás terminando haciendo el OSB. Así que, sí, a veces lo que no se podría hacer es, digamos, tomar la chapa acanalada como algo estructural. No es algo estructural, es un encofrado perdido. La chapa sí cumple la función de encofrado perdido. No es algo que va a contribuir estructuralmente. Así que en ese punto sí es un encofrado perdido. La placa de USB corresponde al sistema y es estructural y está generando una distribución de cargas. Solamente por estar colocada. En ese caso, la chapa sí sería un encofrado perdido. No hay nada como para no ponerla mientras esté correctamente hecho la carpeta y la función de distribuir las cargas la haga la carpeta con el alivianado, ¿no?
Ok, otra de las preguntas es ¿qué ventajas o desventajas existen en utilizar un entrepiso armado con perfiles metálicos sobre pilotes frente a una fundación de platea de hormigón convencional? O sea, estamos hablando de una platea elevada, digamos, sobre pilotes, ¿sí? Claro. Mirá, nosotros hemos hecho varias en ese formato. En algunas ocasiones me la han entregado elevada, una platea, y montamos la construcción. En otras ocasiones me han preguntado si se podía hacer. Y yo, sí, ningún problema. Evidentemente es más rápido hacerla con este framing, ¿sí? Lo único que hay que tomar en cuenta, que volvemos de vuelta a lo mismo, es una platea, pero es una estructura que va a tener una chapa, si quieren, o placa de USB, pero después para poder tener cierto confort de habitabilidad y que no vibre y haga ruido y demás, va a tener que tener otra vez ese alivianado, carpetas y después flotante o lo que quieran poner. Ahí hay una diferencia quizás de costos, pero se ahorra muchísimo tiempo. La platea, el sistema estructural con perfiles de acero, depende de las luces, depende de otros factores que también dependen de la platea, pero normalmente se gasta un poquito más cuando lo haces en seco, ¿sí? Cuando lo haces con el steel frame. Y cuando lo haces con el tradicional, bueno, hay que tomar en cuenta que tenés un tiempo tenés que esperar para hacerla, porque a veces, la mayor parte de las veces está embulladizo eso, no es que está completamente apoyado. Además, en la distancia entre los pilotes puede ser 2 metros, 3, eso hace que hasta que no esté absolutamente seco y desencofrado no puedas iniciar la obra de frame. En el otro formato lo haces inmediatamente, ¿sí? En general, el problema más grave que tiene de hacer los pilotos y de hacer el steel framing es que los pilotos te lo dejan todo desnivelado. Pero después, en general, no, es mucho más rápido hacerlo con steel framing. Y con respecto a los voladizos, ¿cómo funciona el sistema? Mira, nosotros tuvimos una experiencia, hicimos varias inclusive, pero hay una que fue muy significativa porque voló casi 5 metros. Eso fue una experiencia interesante, ¿no? Porque pensábamos que íbamos a tener vibraciones, que por ahí iba a ser algo que no se hizo nunca, porque la verdad que yo no lo había visto nunca. Se calculó, se hizo con una especie de puente con un montón de fleques que iban tirando y llevando las cargas hasta un punto central en la construcción, porque volaba hacia los dos laterales lo mismo, y lo absorbió una enorme viga de hormigón, ¿sí? Y quedó muy bien, la verdad que quedó muy bien. No obstante eso, yo creo que es un re necesario, pero bueno, es cuando va jugado, son obras jugadas, diseños jugados, y obviamente en la construcción también, ¿no? Si bien estaba todo dentro de los cálculos y salió perfecto, hay buenas experiencias. Para mí, a mí me gusta ese juego de obras que tienen ese desafío. Pero bueno, siempre te queda ahí y dices, bueno, esperemos que no pase nada, que salga todo perfecto. Sí, bueno, por ejemplo, siguiendo esto, a mí me tocó hacer una casa que la parte de steel frame lo hizo Fernando, y que el dormitorio principal en suite y el estudio volaba más de 2 metros en voladillo, un volumen de la casa, y encima no se podían hacer vigas en voladillo porque del lado de adentro había una doble altura. O sea, de la pared que estaba en la parte de abajo, que a partir de ahí estaba el voladillo, del lado de adentro, al tener una doble altura, no había posibilidad de hacer continuidad. Así que ahí también doy cierto testimonio, si me permiten la oportunidad, de la flexibilidad y la empatía de Fernando frente al proyecto, para encontrar la mejor solución. Armamos una ménsula de hormigón que encima tenía otro sentido distinto a los esfuerzos, porque estaba como torcido unos 18 grados. Así que en ese sentido también aprovecho para preguntarte esta combinación, las luces máximas que se pueden lograr con steel frame y también esa combinación con otros sistemas constructivos en caso de ser necesario. Bueno, en general vamos a la combinación de los sistemas conductivos. El steel framing se usa mucho para ampliar, esto le da mucha versatilidad y cuando ves una obra ampliada con steel framing y decís, bueno,
¿Cuál es la parte que se amplió? Hay una obra que vieron muchas personas por televisión, que se la hicimos a Melazo, el juez, no sé si se acuerdan, que tuvo mucha cámara y fueron a la casa, la enfocaron de todos lados, y bueno, cuando la enfocaron nosotros le habíamos hecho dos ampliaciones ahí, en su momento. Y la verdad que absolutamente indistinguible. Nadie se le hubiera ocurrido en realidad que parte de esa casa está hecha en steel framing, y eran dos ampliaciones en planta alta. Seguramente todos habrán visto obras ampliadas con steel framing. Ahí por ahí hay que hacer una salvedad porque, bueno, a veces la calidad de la mano de obra no es la mejor, o los materiales que se aplican no son los mejores. Entonces, a veces puede haber algún tema. Pero si uno usa la mejor calidad de materiales y de mano de obra para hacer una ampliación, es absolutamente indistinguible, y puede pasar por el Instagram y verlo, absolutamente indistinguible de una construcción tradicional. Así que cuando vas a hacer el Vesco, que es las terminaciones que tiene el revoque no es tan distinto a un sistema tradicional, es un poco más fino, y va con una malla de fibra de vidrio. Y esa malla solapa sobre la construcción existente, ¿sí? Y todo el revoque pasa por encima de la construcción existente. Y después lo que se hace es unificar toda la superficie para un texturado. Entonces, en el aspecto general es absolutamente indistinguible del resto de la construcción. Después, en lo que tiene que ver con luces, en general, estamos hablando de entrepisos, habíamos dicho que teníamos, bueno, de hecho, ayer creo que fue, me pidieron un presupuesto para hacer un complejo deportivo, y querían hacer, bueno, tinglado sobre la pileta. ¿Y cuál es la luz? 15 metros. No, olvídate, 15 metros es más o menos lo que hacemos siempre. Quede tranquilo porque, no, pero sin apoyo, no hay problema. Es más o menos, pensá que son una cabreada cada 60 centímetros o 80 centímetros en el caso mejor, y son decenas de cabreadas que van a soportar el peso del techo, que es muy bajo. Si bien tiene un esfuerzo por la longitud que tiene, en realidad estamos siempre, lo que tiene con cabreadas y con entrepisos, pasa algo parecido. Bueno, obviamente las luces son inferiores, pero los entrepisos, como dijimos hoy, vienen en 200, 250 y 300, y además en calibre que son 1.24, 1.6 y 2 milímetros. Si eso, con esa información vas a una tabla, podés ver que las luces son realmente importantes y que hasta puede soportar cargas realmente interesantes. Y si encima no alcanza con eso, podés generar vigas conformadas que pueden tener 40, 60, hasta 1 metro de altura o más. Entonces, obviamente, es muy parecido ahí con la construcción tradicional, donde las vigas no son enormes porque las distancias, las cargas y las luces son enormes, ¿sí? Pero podés conformar una viga reticulada enorme. Una vuelta hicimos en Lomas de Citibel, hicimos una obra que decidimos sacarle al semicubierto todas las columnas, y quedó una luz de 11 metros que soportaba todo el techo del alero, y el alero tenía como 3 metros y algo. Costó subirla, porque fue una viga enorme, 1,40 m creo que tenía, costó muchísimo subirlo, al final se terminó usando una grúa, pero la construcción quedó sin ninguna columna, una distancia de 12 metros casi. Así que no hay problema con eso. Pueden diseñar tranquilo lo que quieran y se resuelve. Bien, y por ejemplo, respecto al tema de las instalaciones o el tema de los caños cloacales, la cañería en general, ¿alguna consideración particular? Oh, hay un montón. Un montón. La más desafiante, digamos, la que sí o sí hay que tener en cuenta, o digamos, Voy a contar una experiencia. Una vez estábamos haciendo una obra en Rosario, en Funes, y eran dos departamentos, uno apeado al otro, o sea, en simétricos, en espejo, y habíamos visto que el plomero estaba trabajando, y vuelvo y veo que había, en vez de ir por el pleno que generaba la pared lateral hasta el tanque y pasar por arriba desde el lateral, desde la pared lateral de la carga, digamos, decidió hacer un agujero en el medio del techo, en el medio de la chapa. Entonces, lo miré, inmediatamente llamé al arquitecto y le digo, ¿estás seguro de que este hombre está capacitado para hacer el trabajo? Porque te saco una foto, mirá lo que hizo para pasar el caño. En vez de pasar por el pleno, agujereó el techo en el medio. Y sí, bueno, listo. Como al mes me llama y me dice, tenemos un problema. ¿Qué pasó? No, porque el gasista estaba haciendo la instalación y no tuvo mejor idea que en la cocina, que era una pared compartida, cortó de un lado y después cortó del otro.
Así que descansó todo el sector de punta a punta para pasar caños de gas. Y se dio el entrepiso de arriba. Así que tuvimos que ir a hacer la reparación. El tema de las instalaciones en general tratamos de, si el arquitecto trabaja por primera vez en Steel Framing, generar reuniones con el plomero, con el electricista, con el aire acondicionado, a veces también con las aberturas. Entonces le decimos por dónde pueden pasar cañerías, qué pueden cortar y qué no pueden cortar, y fundamentalmente cómo las van a murar. Porque si no, se van y dejan todas las cañerías sueltas. ¿Sí? Está suelta. No, pero queda adentro, empujarla con el... No, esto sí que está perfectamente amurado. ¿Sí? Te imaginabas dejar una ducha suelta y después, ¿cómo la amurás? Está todo azulejado. Te queda compras como es, una ducha de tamaño grande, esos que son de bronce, que pesan un montón y te queda colgando. Ahí sí, se toman muchas precauciones, nosotros conocemos bastante de la parte de instalaciones. Esto originalmente, antes del 2003, era una empresa de mantenimiento. Y hemos hecho obras hasta públicas, muchas obras públicas, de instalaciones, incendio, calefacción, así que conocemos el rubro bastante bien. Y solemos dar podemos ser muy puntillosos de ese tema. Pero con buena onda, tratando de orientarlos y que hagan trabajo correctamente, y que después, obviamente, te imaginas que nosotros vamos a después a hacer los emplacados internos, con las aislaciones internas, y si están las cosas sueltas, no lo podemos hacer, nos tenemos que volver. Así que solemos ser puntillosos, y no solo de una mano, sino que establecer parámetros de cómo se van a hacer esas instalaciones. Así que el estudio en general, si bien tiene la dirección de obra, tiene la colaboración nuestra siempre en todos los aspectos de la obra. En general conocemos bastante bien todos los aspectos de la obra, desde la platea hasta las pinturas. Inclusive, solemos dar un listado de cosas a tomar en cuenta para el steel framing. Y están algunas de estas cosas que estamos charlando ahora. Bueno, y algo que me parece interesante también, que un poquitito lo tocabas de rebote, que a veces los clientes preguntan, es la capacidad de colgar cosas, ¿no? Ya sea un cuadro, ya sea una alacena, una cocina, ya sea un estante con bibliotecas, tengo un taller. ¿Viste que sin querer esquivé el tema del precio de la mano de obra? Sí, lo tengo adentro, lo esquivo, ¿viste? Bueno, ahora vamos al precio. Sí, bueno, esto es una pregunta muy frecuente. La gente me pregunta, che, que si tengo que colgar algo, ¿cómo hago? Te digo, ¿qué es lo que tenés que colgar? Y no, es este cuadro, y el cuadro pesa 300 gramos. Le digo, mirá, un cuadro, mirá, le digo, podés poner un clavo, podés poner un tornillo, podés poner un tarugo para durlo. Ya cuando hablas de tarugo para durlo, ya las cargas están calculadas, son 10, 12 kilos al corte. Podés poner 3 tarugos para durlo, ya tenés 30 y pico de kilos al corte. Así que en general no tenés problema, pero además, te digo, hay un plano de ingeniería de sistema que te dice dónde está el perfil. Además, hay detectores de metales. Nosotros tenemos un detector de metal, que siempre lo tenemos por si alguno me pregunta dónde está el perfil, y no tengo justo el plano a mano. Detectores de metales para encontrar un perfil. Si estás canchero, a veces te das cuenta hasta con el ruido, ¿sí? Y pones un tornillo ahí, cualquier tornillo que pongas en un perfil estructural de steel framing, se corta el tornillo a 300 kilos más o menos, el más chiquito, ¿sí? Así que podés colgar prácticamente lo que sea. Cuando pones una alacena, pues la ponemos en una alacena pesa, sí, bueno, pero una alacena, un desarrollo horizontal, se cruza con muchos perfiles. Y si a cada uno de esos perfiles le pones un tornillo, estás hablando que aguantás una tonelada, llegás a una tonelada con nada, con 3, 4 tornillos. ¿Sí? Ninguna alacena pesa una tonelada. ¿Sí? Y si pongo, bueno, no, a ver, sí, hay cosas que me tienen que decir, que el profesional me tiene que decir. Por ejemplo, si va a poner un brazo extensible para un discapacitado, esos brazos tienen un momento muy grande, ¿sí? De palanca. Por lo tanto, necesitamos poner un refuerzo. Si van a poner un brazo extensible para discapacitado, para soporte, para que un discapacitado pueda apoyarse, sí necesitamos saberlo de antemano. Si vamos a tener un televisor con brazo extensible, también, estos que hay algunos, no hay muchos, porque casi todos van en la pared, pero hay algunos que se extienden porque quieren verlo desde las 2 habitaciones. Bueno, ahí también necesitamos poner un refuerzo. Si vamos a poner un un extractor de aire, quiero decir, me quedé con la marca. Si vamos a poner un extractor de aire, y no tiene un mueble que nos contenga, seguramente, y no tiene tampoco un tiraje vertical que tenga 2 tornillitos, seguramente ahí vamos a tener que poner un perfil. En las demás situaciones, digo,
radiadores, cajas de luz, cañerías, o cañerías de cloacas colgadas del techo, y lo demás, es parte de la función que tiene que cumplir el instalador. Porque nadie que haga steel framing puede saber a qué altura van los soportes de los radiadores, ¿sí? O qué altura van las tomas del bidet, ¿sí? Que yo las sé, son 16 centímetros. O, no sé, cualquier otra cosa que sea muy, muy específica de cada uno de los rubros. Así que en general esas tareas quedan delegadas específicamente en los gremios. Puede pasar que en el caso de un electricista le tenga que decir, che, fíjate que las cañerías dejarlas amuradas, porque si a vos te pasa que se desconecta una, me vas a terminar rompiendo todo para encontrar dónde te quedó el caño desconectado. Así que fijala con un precinto. Si vas a poner una caja de luz, ¿sí? Y le pones un soporte abajo, fíjate, cuando pones los tornillos, puedes si te va para adentro la caja, porque gira, rota sobre el perfil. Por lo tanto, ponerle 2 puntos de apoyo, ¿sí? Esas recomendaciones solemos darlas siempre. Bien, y también algo que a veces la gente pregunta respecto del steel frame es el mantenimiento o la vida útil. Bueno, acá hay un tema interesante porque la vida útil del sistema depende más de los materiales que se utilicen y de la mano de obra que se utilice que del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema es absolutamente noble. El sistema está diseñado de tal manera que vamos a poner un punto. El punto de rocío, un tema, el punto de rocío. El punto de rocío es el lugar donde el panel puede llegar a condensar, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de aislación que tenga. Si la cantidad de aislación está correctamente puesta en la posición en que va y con el coeficiente correcto, ¿sí? Ese punto de rocío no queda dentro del panel, ¿sí? Queda afuera o queda en el mismo material aislante, ¿sí? Ahora, si vos terminás la construcción con una placa cementicia, le estás eliminando la aislación. Y además de eso, le estás poniendo 40 tornillos a la placa cementicia que atraviesan el panel y quedan adentro, casi con la estructura, y algunos tocando la estructura. Por lo tanto, van a transferir no solamente que no va a tener aislación, sino que se van a generar puentes térmicos con el interior. Entonces el punto de oración, en vez de quedar afuera, queda adentro. Entonces, claro, la casa mirá como que se está rajando toda, se hinchó todo el OSB, se oxidó todo de acero. Está mal hecha, ¿sí? No es que el sistema sea malo, está muy mal hecha. Entonces, si usás los materiales correspondientes, ya están hechas las pruebas en laboratorio del baño electrolítico, del galvanizado, puede durar de 300 a 600 años. Vamos a hacer un hincapié en el tema del galvanizado, que es algo absolutamente distinto a una chapa de techo. Es el doble de galvanizado. La cantidad de galvanizado se comporta como un ánodo, ¿sí? La cantidad de material que se tiene que sacrificar es enorme y además está protegido en un ambiente con muy baja humedad, ¿sí? Lo cual hace, y vertical, ¿sí? Lo cual hace que, al no tener exposición al ambiente y horizontal como una chapa, que la vida útil sea extensísima. Muchas veces lo que es una chapa, y una chapa ya es extensa la vida útil. Así que en ese aspecto el sistema tiene muy bajo mantenimiento. Una cosa que es importante, que es una de las cosas que en su momento me han preguntado muchísimo. La gente está en una casa tradicional y normalmente pegado, en invierno pegado a una estufa. ¿Por qué? Porque en general la casa es muy fría, como transmite temperatura, pierde temperatura, quiero decir, todo el perímetro, el único lugar que más o menos está confortable son cerca de los hogares, de las escuelas. En una casa de steel framing, el confort es tal que es uniforme la temperatura en todos lados, porque la pérdida es mínima, ¿sí? Entonces vos podés estar en cualquier lugar de la construcción y la temperatura es más o menos uniforme. Pero además eso se debe a la aislación que tiene el sistema. Pero tiene una ventaja adicional. Al ser la temperatura uniforme, al tocar una pared de estas y que la temperatura sea la misma del ambiente interior, desaparece la condensación sobre la superficie. ¿Por qué? Porque la condensación son pequeñas partículas de agua, de vapor, ¿sí? Que están cargadas energéticamente y se mueven así, en forma errónea. Cuando tocan una superficie fría, se quedan ahí, pierden energía y se quedan ahí. Eso genera un desbalance en todo el ambiente. Entonces, la segunda partícula que está más cerca vuelve a hacer el mismo trabajo.
y vuelve a generar un desbalance en este ambiente. Finalmente, todas terminan condensando en la misma superficie. ¿Sí? Eso hace que si la superficie es perfectamente lisa y no absorbente, chorree, pero si es la superficie como una placa, como un reboque, quise decir, eso va a absorber, 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 hasta que empieza a proliferar el hongo. ¿Sí? En general, este tema en los sistemas en steel framing correctamente hechos, no existe la condensación. ¿Sí? No existen problemas de condensación, ni hongos, ni nada. Y de hecho, si tenés hay un departamento, una casa que da al sur y tiene una pared que da al sur, lo más conveniente es revestirla con placas de yeso y alguna aislación y se soluciona el problema. Deja de tener humedad, que no es del exterior, sino que es de adentro. Esas son ventajas que tiene el sistema en ese punto específico, ¿sí? Y una cosa que me parece que vos estás comentando, Fernando, y que para mí es uno de los argumentos con los que más termino de convencer a los clientes del steel frame. A ustedes mismos les debe pasar que por ahí ya hay clientes o que han vivido en otros lugares o que conocen el steel frame, que ya vienen con ese convencimiento. Por ahí hay gente que necesita construcción y necesita nuestro asesoramiento. Y para mí el steel frame, que actualmente estoy llevando adelante 4 obras de steel frame, un argumento muy importante tiene que ver con esto que decía Fernando del puente térmico y la eficiencia energética, que estaría bueno, Fernando, que comentes lo que es la aislación térmica o las alternativas para aislar térmicamente estos sistemas, y no solo la aislación térmica de la pared, sino el concepto que tiene de envolvente el EIF, que recién lo explicaste, con las arandelas correspondientes también, que hace que las dos cosas estén bien resueltas, la aislación térmica de la pared y toda la envolvente, todo el perímetro, que siempre la aislación térmica cuando vaya afuera es mejor, y yo creo que es uno de los argumentos que los clientes buscan, y buscan más de lo que nosotros en general creemos que ellos consideran. Claro. Sí, el tema de la aislación térmica es, bueno, hoy por hoy es un tema fundamental. En general, no solamente un tema de confort, sino una forma de vivir, ¿no? Una forma de vivir sustentable. Hoy por hoy hay mucha gente que seguramente, bueno, vos, bueno, que estás en el tema de sustentabilidad, me acuerdo que una vez viniste con una obra donde querías un muro Trom era, ¿no? O Tron, algo así, Tron, ¿no? sí. Claro, bien. Y yo digo, ¿qué es eso? Digo, una casita tan chiquita, semejante tecnología. Bueno, era algo muy sencillo, realmente. Pero los chicos están muy interesados en la sustentabilidad, los chicos muy jóvenes, ¿sí? Siguen siendo muy jóvenes, ¿eh? Y la juventud tiene esa particularidad. Le gusta, está pensando en otras cosas que nosotros no pensábamos, que tiene que ver con la sustentabilidad, y hoy pasa, y te imaginas que esos chicos eran chicos humildes porque en realidad estaban con un crédito apropiado. Y hoy hay gente que tiene mejor capacidad financiera, que hace cosas importantes pensando en la sustentabilidad. Así que no es un tema menor. La construcción de steel framing normalmente se calcula que está ahorrando un 30% de monóxido de carbono que se tira a la atmósfera. La fabricación del ladrillo, obviamente, que es otro completamente distinto, es otra tecnología, tira bastante más dióxido de carbono, pero a la atmósfera. Así que ahí ya tenemos un tema. Después, en el ahorro energético, uno, a ver, está todo el tiempo pensando en que la acústica del auto, la calefacción, que estar confortable, o ahorrar en, no sé, plantas nucleares para no gastar en plantas térmicas. Y en realidad tenemos millones de casas en Argentina que están construidas con piedra. Y eso es una pérdida energética enorme para el país, para la gente, para los bosques, todavía hay centrales que funcionan con leña. Entonces, ahorrar un 70, 60, 70% de energía por hacer una construcción viable, una construcción que genere ahorro de energía, no es un tema menor. Es un tema que la gente está pensando y la gente está empezando a ver. El sistema te permite ahorrar esa cantidad. Con las aberturas apropiadas tenés entre un 60 y un 70% de ahorro. Y si además de eso le das diseño, hasta puede hacer una vivienda sustentable.
Así que sustentable significa que inclusive hasta, bueno, esto obviamente depende del tamaño y del diseño, hasta algunos de los servicios podrían estar desconectados de la red. Así que, porque es muy, muy eficiente. Volvemos al tema de la placa cementicia. Dijimos, ponemos una placa cementicia y le estamos sacando aislación. Y encima estamos generando puentes térmicos. Pero también estamos sacando aislación. A ver, hacer una casa térmica que no es térmica no sería la situación ideal. Por eso hay algo que se llama AIF, que es un sistema de terminación exterior que permite que tenga una placa envolvente toda la construcción de forma absolutamente continua, que es la que genera aislación térmica. Mucha gente dice, no, pero la lana de vidrio, no, la lana de vidrio no, la lana de vidrio es básicamente, si bien es térmica, pero básicamente la función dentro de panel es acústica, porque está encerrada entre dos perfiles, que la cortan. Estos dos perfiles están generando un puente térmico con el interior y el exterior. Por lo tanto, no es la función principal la lana de vidrio, no es la función principal térmica, la función principal es acústica. ¿Sí? Además de lana de vidrio, hay otros materiales. Tenemos la verdad, hay una cantidad enorme de soluciones a las aislaciones que la tecnología ha apuntado. Entre ellas está la espuma celulósica, la espuma poliuretánica, el poliestireno, que vendría a ser, hay una marca, no sé, Isole tiene una marca, Mastropor tiene Mastroframing, hay distintas marcas en el mercado que rellenan los espacios del medio y que aportan aislación a todo el conjunto. En el sistema eso es óptimo porque además, si no pones nada ya, el espacio de aire te genera aislación. Así que tenemos condiciones de... Mira, justamente acá me está pasando... Esta placa que se ve acá es el EPS de alta densidad, ¿sí? Y es lo que envuelve toda la construcción. Esto que se ve acá es el beco, es el revoque del sistema junto con la malla, ¿sí? Que es lo que le da terminación. Esto es apto para aplicar un texturado, ¿sí? Y acá tenemos el EPS, que es lo que envuelve toda la construcción, una barrera de vapor, que es una barrera de hidrófuga, ¿sí? Permite la salida, tiene unas microperforaciones que permiten la salida del vapor de adentro de la placa, de adentro del panel, digamos, y no deja entrar la humedad. Así que esto es lo que va normalmente. Después por fuera de esto podemos poner piedra, bueno, lo que quieran. Esta, por ejemplo, es una arandela, Pegua, bueno, Pegua en realidad es una marca, pero es una arandela que, si miran bien, dentro de este hueco, dentro de este espacio, tiene una cámara de aire. Entonces yo cuando, a ver si se ve bien ahí, ¿ves? Tiene adentro una cámara de aire, el tornillo entra ahí adentro, ¿sí? Esto, me da un tornillo justo con la... Mira, acá se ve perfecto, ¿sí? Ahí está el tornillo. El tornillo está separado del revoque y tiene una tapita, en este caso esta arandela viene con una tapita, la otra venía con unos... Vamos a poner la tapita para que se vea bien. Esta es la tapita, ¿sí? Yo pongo la tapita ahí, si se quiere poner. Bueno, no importa, ahí. ¿Ves cómo queda? ¿Cómo queda? Bueno, ahí quedó mal puesta la tapita, pero no importa. El tema es que tapa y evita que el revoque toque el tornillo y genere un puente térmico con el interior del panel. Eso es eficiencia térmica, ¿sí? Usar los materiales apropiados para cada una de las situaciones, ¿sí? Por eso, señores, placa cementicia ni siquiera pertenece al sistema, ¿sí? Hay que tratar de evitarla lo más posible. Bueno, hay gente que obviamente necesita hacer una casa a cualquier costo, pero hay que tratar de hacer algo eficiente, de vender algo que, si decimos que es térmico, tiene que ser térmico, ¿no? Así que, bueno, estos son algunos de los materiales que se usan para lograr esa aislación, esa calidad, ese confort dentro de una vivienda. Además de que eso permite que el mantenimiento sea muy, muy bajo, ¿verdad? Ahí vos comentabas un caso de una construcción que habías hecho para unos clientes hace tiempo, me acuerdo, creo que 2013, 2014, y que fue un procrear, y a veces lo que me pasa o me ha pasado en su momento con el furor del procrear, me preguntaban si se podían hacer casas de steel frame con el procrear o si era apto procrear. Sí, claro, procrear, bueno, el procrear nuevo no conozco, ¿sí? Pero conozco del procrear el anterior, ¿no? Que estuvo hace unos años. Si bien es cierto que tenía cierto demora en las entregas y demás, lo que hacía que cuando vos pasas a pagar la construcción gastes un poco más, y por ahí quedabas un poco corto, en realidad fueron todas buenas experiencias.
nos hemos tenido que acomodar, generar una ingeniería de los pagos, de cómo se iba a adelantar la casa para acomodarnos al crédito de Procrear. Pero fueron todas, la verdad, excelentes experiencias, inclusive la tuya, la que hicimos como Guillermo, así que es totalmente apto con el Procrear, no reviste ninguna situación en la que no, excepto, obviamente, que por ahí suelen dar menos dinero del que necesitas, lo que marca el mercado realmente. Entonces, a veces la persona que va a hacer el Procrear se encuentra con una situación en que necesita un refuerzo o necesita tener algún dinero adicional. Pero después, pero eso, bueno, pasa también con el tradicional, así que es parte de lo que hay, ¿no? Sí, que se queden tranquilos, que el que va a hacer una casa con Procrear la puede hacer con Steel Framing. Habrá que ajustar los certificados y demás a los créditos, pero en realidad no tiene ninguna dificultad. Bien, y también otra cosa que me parece interesante también, o que algo que se pregunta bastante respecto del steel frame, si una casa con steel frame en un futuro se puede ampliar, se puede construir en etapas, sabiendo que hago una planta baja, y hay cierta estima de la construcción tradicional que uno puede ir cambiándola, bueno, si en el steel frame pasa algo parecido. Fer, te anexo algo a lo que dijo Fer, porque una pregunta, no quería interrumpir, pero si se puede hacer una ampliación cuando tenés la vivienda tradicional abajo y querés ampliar o querer hacer un subsuelo, así lo enganchamos todo dentro de lo mismo. Bien, bueno, el subsuelo no, vamos a empezar por ahí. El subsuelo necesitas otro tipo de construcción que son más de hormigón y demás, porque hay temas hidrófugos, de napas y demás que no lo puede solucionar este frame. Pero lo que tiene que ver con ampliaciones, la mayor parte de las obras que hacemos nosotros son ampliaciones, de hecho. Así que en general no reviste ningún problema, muchas veces tratamos de conservar los techos de chapa cuando las pendientes son mínimas, porque nivelando básicamente, apenas nivelando un poco ya se puede ampliar directamente y tampoco es que te sube tanto la escalera. Además se obtiene muy buena aislación dejando la chapa en el techo original. Y además no molestamos a la gente que está conviviendo dentro de la casa, ¿no? Así que se trabaja en forma absolutamente independiente. Y en lo que tiene que ver con el sistema propiamente dicho, sí, la obra se puede hacer en etapas. Se puede hacer en etapas desde la arquitectura, diseñando la planta baja y dejando de parado para ampliar en planta alta, opción 1. Se puede hacer en etapas desde el sistema mismo. De hecho, estas últimas obras que se han contratado, estamos esperando que se levante todo esto para empezar, algunas de ellas se han contratado por etapas. O sea, se hace la cáscara, los techos, cubiertas y las divisiones, pero sin emplacar adentro en el cielo raso. Y eso permite que el comitente pueda hacer las instalaciones, pueda hacer determinadas tareas con más tiempo, con cierta holgura, o financiándola de manera propia, digamos, ¿no? Con su sueldo o con sus entradas. No reviste ningún problema. A veces me han preguntado si pueden dejar el bacon, ¿cuánto tiempo lo pueden dejar? Yo digo, se puede dejar un par de años, no hay problema. Ojo que si lo dejas mucho más tiempo, el bacon no tiene protección UV, así que generalmente las aristas de las cargas suelen desgranarse, pero más de eso no sucede. Así que se puede hacer en etapas, no hay ningún problema. En algunas ocasiones me preguntan también, sí, pero ¿necesito cerrarla? No, en realidad nosotros tenemos unos acá en el fondo del terreno de la planta, hay unos paneles de una obra que se cambiaron porque la ampliaron un poco, bueno, el panel se perdió, así que está ahí, está hace 5 años el panel, y todavía se puede usar, y está tirado en el pasto, así que está casi impecable todavía. Así que no, una construcción armada puede estar un par de años tranquilamente hasta que le van avanzando Sí, si se puede cerrar, siempre va a ser mejor cerrarla por otras razones, ¿no? Por las que no haya vandalismo ni demás. También se puede cerrar, porque si bien las aberturas van después del drywall, el Durlock, ¿sí? Porque van después del Durlock por una sencilla razón. Tienen que entrar los contramarcos en forma perfecta. Y si lo pones antes, corres riesgo después de que no te entren los contramarcos. Entonces, normalmente se ponen después del drywall. Pero también se pueden poner unas tiritas alrededor de la ventana, poner la abertura y puede quedar toda la vida así, si no la terminan. Algo que también me parece que es importante un poquitito en lo que decías en relación a las terminaciones y que por lo menos yo lo he vivido y que seguramente muchos de los arquitectos que están acá presentes lo han visto, es como esa suerte de alivio o estima que tiene el cliente a ver que la construcción es un poco más seca y más limpia que la albañilería tradicional
y que en ese sentido da como una sensación de liviandad el proceso de la construcción, que hasta a veces algunas cosas, de mi experiencia, da como la sensación de que es más fácil planificar. Algo que también muchas veces se pregunta cuando se ven construcciones de steel frame, o por lo menos gente me pregunta, y vos, Fernando, sos el ideal para responder, es el tema de las cinguerías, y con el steel frame, el tema de las cinguerías, las canaletas, las babetas, sobre todo en los techos de chapa, por supuesto, hay que tener alguna consideración especial, trabajan distintos los materiales, ustedes calculan las alturas de las canaletas, hacen los perfiles y las cabreadas con el perfil de la canaleta, que eso también después va a facilitar mucho el tema de la cinguería, y que sabemos bien que ese es un tema crítico, porque la gente también tiene mucha precaución, los clientes, de que no se les llueva la casa, de que no tengan problemas, sobre todo ahora que se sabe que las lluvias cada vez son más fuertes, y es un tema como también para que nosotros como profesionales lo resolvamos, también para que no volvamos, digamos, que nos llamen para hacer otra obra, pero para que eso también esté bien resuelto. Bueno, nosotros tuvimos la experiencia de que después de muchos años resolvimos eliminar de los presupuestos las canaletas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que realmente todas las garantías que se ejercían sobre el sistema de steel framing no tenían que ver con el steel framing, tenían que ver con la cinguería. Entonces empezamos a notar que era algo, un rubro que era muy especializado, difícil, porque necesitas cierta empatía con el instalador de cinguería, y que no en todas las localidades podíamos lograr tener esa empatía para que respondiera. Entonces, hace, bueno, 6 o 7 años ya, entre 6 y 7 años se eliminaron de los presupuestos. Eso hizo que en los últimos 6 o 7 años prácticamente no hiciéramos garantías. Así que, ¿por qué? Bueno, la cinguería es un punto que hay que tomar en cuenta, porque la cinguería, haces una construcción y no llueve en 6 meses, a los 6 meses cuando llueve, si había un problema o había alguna filtración, va a saltar el problema. Lo que yo recomiendo simplemente es que tiene que haber un cinguero especializado y no un albañil poniendo cinguería. Por nuestra parte, nosotros, cuando desarrollamos la documentación de ingeniería del sistema, especialmente lo que tiene con cableadas y techos, lo que hacemos es dejar espacios ya diseñados específicamente para canaletas colgadas. Entonces, a veces como eso hay que coordinarlo, es un tema de coordinación, solemos hacer los dibujos y mandárselo al estudio para que ya de antemano, inclusive antes de empezar a hacer el montaje de la construcción, puedan tener las canaletas hechas y no que genere una traba durante el desarrollo del sistema, que es muy rápido, ¿sí? Y en pocas semanas estamos techando. Y en un techo podés tener no solamente una canaleta que reciba el agua, sino también una babeta que desde las cargas desvíe el agua hacia la chapa. Por lo tanto, esas piezas normalmente se diseñan de antemano, se les manda al estudio de arquitectura para que ellos con tiempo ya pueden ir resolviéndolas. En el caso de la babeta, que es digamos, el cierre entre la chapa y la carga, normalmente el cierre hidráulico se genera montando las placas por encima de la cinguería, ¿sí? Y por debajo de la placa OSB para evitar los puentes térmicos. Así que en general es muy eficiente el cierre hidráulico y no reviste problemas. Pero bueno, la cinguería, y la cinguería tiene ese tema que hay que tratarlas con cuidado, hay con profesionales, y porque es el punto más débil de la cadena, es el eslabón más débil. Entonces, pero de cualquier manera es parte de la esencia de una obra. Cuando haces una instalación de agua, y la instalación de agua, hasta que no la probaste, puede perder. Con la cinguería es más difícil probar, ¿sí? No es tan sencillo hacer una prueba hidráulica de una cinguería. Por lo tanto, en general queda librada al uso, y queda librada a la primera vez que llueva. Y ahí recién se puede probar. Por nuestra parte, obviamente que toda esta información se toma en cuenta y se asesora al estudio para que tome en cuenta la misma situación, que con tiempo tenga un cinguero, que ese cinguero la suelde, porque ahora se acostumbra, ahora está muy de moda a pegarla, o sea, sellador, hay buenos selladores, sí, seguramente que hay buenos selladores, pero bueno, ya hay poca gente que la suelda. Entonces, bueno, digamos que tanto en el sistema tradicional como en el steel framing es el eslabón más débil. Hay que tomar precauciones. Bien, y una pregunta bastante holística, pero que
que para mí me interesaría mucho escucharte desarrollar, algo que me pasó trabajando con vos, Fernando, es que tenés como soluciones, no solo técnicas, sino estos requerimientos estéticos, que hay clientes que están abiertos a la estética del estudio de arquitectura, del arquitecto, y por ahí hay clientes que dicen, quiero una casa como esta, ¿no? Y todas las variables son respetadas, tanto interiores como exteriores. Por ejemplo, ahora resolvimos un cliente que adentro quería todo revestimiento de madera, aparentemente era muy costoso, pero vos terminabas proponiendo un producto, Plaquimbre, que terminaba solucionando de manera prolija, eficiente el revestimiento interior. Después pensaste la modulación de las maderas. Al final terminó quedando bárbaro sin tener un costo extra. Y la pregunta holística tiene que ver a qué tanto le adjudicás a tu experiencia esa cantidad de herramientas que tenés, que para los que somos profesionales y que necesitamos apoyarnos en alguien para tomar una solución, y nuevamente una solución que sea definitiva, porque para nosotros lo más importante es justamente resolver los problemas para dedicarnos a otras cosas. ¿Qué tanto le adjudicás a la experiencia eso que por lo menos yo vi en vos, que es como una solución es casi para todo, o para muchas cosas, además de la predisposición? Bueno, no, bueno, yo hoy cuando empecé conté que esta era una empresa de mantenimiento originalmente, ¿no? Donde primero se hacían instalaciones de todo tipo, primero, bueno, obviamente con temas sanitarios y gas, y con cita matriculado, mi papá, así que me pasó el oficio de las instalaciones. Lo mismo pasa con otros rubros, después mi suegro era albañil, en alguna época, yo tengo 50 y voy a cumplir 54 años, o sea, tengo una carrera hecha en obra desde que tengo 14 años. En distintos rubros. Años después pusimos una empresa de mantenimiento y manejábamos todos los rubros de la construcción, inclusive mantenimiento de edificios, pintura de altura. Eso obviamente que son herramientas que han colaborado a entender una obra desde el principio hasta el final. Pensá que yo soldaba plomo, o sea, a ver, ya eso no se conoce más, muy raro encontrar una instalación de plomo. Después hidrobronz, después cayó el aquasiste, después el gas empezó con la termofusión, yo ya no estaba, ¿sí? Pero todo era algo caro. Cuando mi viejo hacía las instalaciones, estamos hablando hace muchos años, evidentemente, ni siquiera existía el caño de epoxi, ¿verdad? Se revestía todo con velo de vidrio, brea, había que echarle brea con... Son un montón de cosas que fueron pasando. No es un tema, son muchas experiencias vividas, y bueno, eso hace que te vuelvas un poco pragmático y que empieces a encontrar soluciones a todo. Todo tiene solución. Hicimos una casa en Aras 2, ¿sí? O si quieren, mira muy fácil. Hicimos una construcción en Bolívar, querían imitar una construcción antigua, en 3 plantas, ¿sí? La primera planta eran locales que ya estaban construidos y tenían una losa. Y había un pedazo de la segunda planta hecho, lo demás había que hacerlo todo, completar los 2 niveles que faltaban, un nivel en alguna parte y 3 niveles en la parte del fondo, ¿sí? Y el aspecto de terminación, si ustedes pasan por el Instagram, los invito de vuelta, construcciones RG, van a encontrar una construcción que parece antigua, está llena de molduras, completamente tapada de molduras, parece una casa de los años 40, ¿sí? Un edificio importante. Y sin embargo está todo totalmente revestido en tercopor. Y lo primero que me preguntaron, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Y te imaginas que yo ya tenía experiencia con el tema de molduras, le dije, mira, esta parte la vas a hacer mandando a esta empresa a cortar todos los FPS en esta medida, en esta otra empresa que es una fábrica de molduras, vas a comprar todas estas molduras, esta y esta, y así la vas a pegar y atornillar, y bueno, todo el proceso, obviamente contó con la colaboración mía. Yo me negué a hacerlo el trabajo, ¿sí? Porque era muy grande, tenía 40 metros por 10 metros, había que armar andamios de punta a punta todo el lateral, porque eso tiene un trabajo que se hace muy fino, con reglas, y además era muy alto el edificio, entonces tenía 3 niveles. Me iba a llevar a mí lo mismo o más que a hacer toda la construcción en steel framing.
y por lo tanto les recomendé que arreglaran con el albañil, que yo le iba a dar una mano para explicarle de qué se trataba y cómo tenía que hacerlo, bueno, me desligué de eso porque todavía estaría poniendo molduras. La cantidad de molduras que tenía, los invito a que pasen a verla, es increíble la cantidad, cómo quedó con las luces y todo, es una cosa increíble. La verdad que es una de las obras que más lindas quedaron y que llaman la atención realmente, porque nadie puede creer que es una obra de Steve Framing. No se puede creer. Bueno, esas son cosas que se van sumando. Y además necesitas un poco de picardía, de buena predisposición para no la negación. Quiero decir, si vos entras en negación, decís, no, el sistema no lo hago porque es muy complicado, no sabés cómo va a quedar. No, vos sabés que en ese punto necesitamos dejarlo desde un punto de vista positivo, todo tiene una solución y a veces la solución resulta ser muchísimo mejor que el problema. Y esas nuevas soluciones además se vuelven a aplicar en otras obras y con eso va sumando y sumando y sumando. Y después te das cuenta que fluye y va a una velocidad. Eso es lo que hemos logrado nosotros, que todas las obras realmente tengan un mecanismo, un formato y que fluyan realmente muy fácil. Aparte hay todo un equipo atrás que conozco, doy fe, no solo de los conocimientos técnicos, sino también la calidad humana para responder, la amabilidad, la celeridad, que eso también Acá creo que en tenemos nuestra industria es importante. Facundo que va a saludar. Facundo, si me habrá tenido que aguantar, Facundo, le mando un saludo. Facundo, mi yerno, mi hija también colabora, es parte es una empresa familiar, en realidad, ¿no? Después está mi otra hija, que se maneja con las redes y demás. Somos varios. Está Gabriela también. Hay mucha gente que colabora en distintas áreas y que, bueno, gracias a eso podemos hacer todo esto. Obviamente, y ojo, acá hay mucho mérito de todos los estudios de arquitectura que trabajan con nosotros y que le va a pasar lo mismo a los que vayan después mandando proyectos y queriendo hacer obras. Cuando diseñan, en realidad vienen, consultan las dudas que tienen, se sacan todas las dudas y después recién empiezan a presentar las obras y van preguntando y van aceptando las sugerencias. Porque, dijimos que hoy hay un listado de 20 y pico de cosas que son sugerencias para el sistema, pero no hablan del sistema, hablan de distintas cosas que van a tener que tomar en cuenta durante el desarrollo de la obra. Cosas a tener en cuenta del steel framing, ¿sí? Porque, actores deben encontrarle una forma para que el resultado final sea el óptimo. Para que el confort, como hablamos del entrepiso húmedo, eso también fue una prueba de error. Así que para llegar a ese resultado óptimo, tuvimos que haber probado, errado y después encontrar una solución. Si vos tenés eso de querer encontrar la mejor solución, siempre vas a llegar a un resultado óptimo y excelente y de buena calidad. Todavía estamos aprendiendo y todavía estamos mejorando. O sea que hay aspectos que todavía seguramente se nos van a ocurrir mejores ideas para lograr mejores terminaciones. Así que eso es un proceso continuo, no se va a terminar. ¿Sí? Bueno, no sé, Claudia, tengo unas cuantas preguntas, pero la verdad que esto se haría larguísimo. La charla la estamos grabando, así que pido disculpas a los que están preguntando, porque no estamos solamente en Zoom, sino también en el Facebook, así que tengo preguntas de los dos lados, pero lo que les proponía es, bueno, primero, Fer, me debes todas las imágenes que vamos a tener que pasar de las obras a los arquitectos que están presentes, y armar todas estas preguntas, pasártelas, y que vos las vayas respondiendo vía mail. Y bueno, ya después hay muchos que preguntan sobre presupuestos y todo eso, bueno, le dije que ya directamente te lo preguntaran a vos, pero bueno, como para ir cerrando por ahí y no hacer tan larga la charla, no sé si les parece. Me parece bien. Está bien, sí, no hay ningún problema. Obras, pueden entrar al Facebook o al Instagram, Steel Construcciones, ARG, Steel Construcciones, como suena a cero en inglés, Steel Construcciones, ARG, ahí van a encontrar 90 publicaciones, y en el Facebook debe haber cientos, y en la página web otro tanto. Así que hay muchísimas obras, no se suben todas, porque realmente hemos hecho muchísimas obras, estimamos que más de 400, así que, pero no obstante eso, se pueden ver muchísimos ejemplos. Abajo están arrobados los estudios de arquitectura,
O sea, no solamente que las hacemos, sino que las publicamos y arrobamos a los estudios de arquitectura para que en cada una de las ciudades donde se hacen, ellos puedan después encontrar a partir de esa publicidad clientes y obviamente que seguramente nos van a decir a nosotros que hagamos las obras. Así que en eso los invito a todos que pasen por el Instagram, están los correos también, hay un 0800 a disposición por si alguien quiere llamar y hacer preguntas del interior. Está el WhatsApp, yo respondo personalmente todos los WhatsApp, todas las consultas que entren por WhatsApp, por Instagram. Hay muchas herramientas, así que pueden tranquilamente preguntar, mandar correos, documentación, no hay ningún problema. Inclusive si no van a hacer la obra, si tienen una obra en desarrollo y tienen dudas, preguntas, no hay ningún problema. A mí me llaman, de hecho, muchos instaladores preguntándome cosas muy técnicas u otras, o inclusive preguntándome por documentación o otros temas que nosotros también resolvemos. Así que no hay ningún problema, están todos invitados a dar el like al Instagram. Sí, igual te digo, en el Zoom y en el Facebook hay gente de Distrito 1, que sabemos gente de La Plata, gente de Distrito 4, de Vicente López, todas esas zonas, gente de Distrito 9, que sería Mar del Plata, aparte de, bueno, obviamente está por ahí el arquitecto Canosa, que es el presidente del Consejo Superior, el arquitecto Ramón Rojo, también que es el secretario, y bueno, varios participantes de nuestro distrito, como el arquitecto Frederick Olite. Así que nada, sí, los agradecemos a todos y a todos los que colaboraron para que esto fuera un evento así tan masivo. Es improbable que haya una charla más también con ustedes, de hablar, seguramente ustedes lo van a informar, pero ahí esto en el CADVA 3 estábamos charlando también para hacer una charla, así que probablemente también lo publiquemos en el Instagram, cuando esté, capaz que va a ser para septiembre, estimo yo. Así que seguramente también el CADVA 3 lo va a publicar, así que este es un inicio, esta es la nueva tecnología, la nueva situación en el país, ha generado que nos hablamos un poco a todo esto y empecemos también. Aunque ya habíamos hecho algunas charlas en el CADVA 1 y en el CADVA 2 con ustedes la otra vez, pero ahora, bueno, yo creo que este formato vino para quedarse, así que seguramente vamos a seguir insistiendo con esto. Y en algún momento también armaremos un curso para ofrecerlo a constructores, arquitectos y demás. Todavía está verde, pero bueno, estamos trabajando en eso. Está bien, y a Guillermo lo comprometemos para otras charlas sobre sustentabilidad, así que lo comprometo para las próximas. Así que bueno, les agradecemos a todos por participar. La charla va a estar en el YouTube también y en todas las redes del colegio. Y cualquier duda que tengan, bueno, o a la página de Steel Construcciones o a cursos al colegio, pueden enviarlo y nosotros se los reenviamos a Fernando, no hay ningún problema. Así que bueno, les agradecemos de parte de todo el colegio la presencia y a todos por colaborar.